Bueno, bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con María Ángeles Aguilar Martínez. Hola María Ángeles, ¿cómo estás? Hola Mariana, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos muy contentos. Les voy a contar un poquito de quién es María Ángeles. Ella es psicóloga, somos tocayas, estás especializada en equipos de alto rendimiento. Trabajas como Head of People and Culture de una empresa que actualmente está en Valencia, de Big Buy, y tenés un máster en recursos humanos. Una trayectoria muy interesante. Muchas gracias. Sí, al final, estudié psicología porque creo que las personas y el máster de recursos humanos, que es la parte de negocio, hace un muy buen mix, porque al fin y al cabo un negocio va de personas y me intenté focalizar más en equipos de alto rendimiento, entre otras cosas, porque creo que es la base de crear un equipo comprometido y un equipo que consigue éxitos, ¿no? dentro del negocio. 100% de acuerdo contigo. Yo también tengo el MBA y sentía que era la pata un poco que faltaba de la psicología. Entonces, el tema que nos trae hoy aquí este podcast es equipos de alto rendimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de equipos de alto rendimiento? Te pediría, María Ángeles, que sentáramos un poco las bases de la conversación. Entonces, para quien nos escucha, primero expliquemos de qué se trata este equipo. Vale, al fin y al cabo, un equipo de alto rendimiento son grupos de trabajo diseñados para alcanzar la excelencia o los diferentes ámbitos de la actividad de una empresa. Eso digamos que es la parte más teórica, ¿no? La definición de qué es un equipo de alto rendimiento. Pero a mí me gusta más enfocarlo en 5 aspectos. En un equipo que sabe y conoce quién es, tanto el equipo en sí de la esencia como las personas que están involucradas en ese equipo. Es decir, el autoconocimiento, tanto de la persona como el equipo. No sé si quieres, Mariana, que empezamos ya a hablar en cuanto a píldoras o estos conceptos más en detalle, o simplemente quieres que te dé como una base o cuáles son estos 5 aspectos. Lo que tú quieras, como tú te sientas más cómoda entregándonos la información, que eres la experta, considerando que las personas que nos escuchan tienen diferentes niveles de conocimiento, entonces vamos a suponer, te voy a hacer una pregunta como para que ordenemos la información. Yo quiero que mi equipo sea de alto rendimiento. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué me pregunto? Perfecto. Tenemos un equipo que digamos que es nuevo, o que se han incorporado o que parte de unas bases muy sencillas o muy básicas. ¿Qué podemos hacer para que este equipo empiece a funcionar como un equipo, ¿no? Lo primero, como comentaba, es el autoconocimiento. O sea, yo necesito saber para qué estoy, cuál es mi pieza o mi papel fundamental en ese equipo y tener muy definido el rol que voy a ocupar en todo el equipo. Pero ya no solamente a nivel profesional, sino también a nivel técnico. Es decir, vale, yo puedo ser persona dentro de un equipo que tengo como funciones recursos humanos, buscar a gente, seleccionar a personas, pero luego yo quién soy, María Ángeles Aguilar, quién es, ¿no? O sea, a nivel conocimiento de persona, creo que es vital para poder sentirte que estás en conexión con tus otros compañeros del equipo. Entonces, autoconocerte, hacer evaluaciones, hacer test de personalidad, ya sea a nivel personal o a nivel de empresa, para mí es fundamental dentro de, digamos, las bases de un equipo de alto rendimiento. Aquí, María Ángeles, perdón que te interrumpa. Entonces estamos hablando un poco de, aquí tiene un papel muy importante el equipo de people y el manager, ¿no? Un poco trabajar en equipo, porque, claro, a ver, pedirle a una persona que trabaje en su autoconocimiento tiene sentido, pero un poco explicar el por qué, ¿no? Como para no tener resistencia quizás a este pedido. Correcto. Aquí la función vital es del manager, porque al fin y al cabo un equipo al final lleva un liderazgo de una persona que sabe guiar, sabe enfocar y alinear tanto los objetivos como el equipo en sí. Entonces, esa persona líder tiene que conocer y tiene que saber cómo gestionar el equipo, pero sobre todo tiene que ayudar y hacer de guía o de mentoring para conocerse uno mismo. Un ejemplo muy básico es una persona que no tiene confianza en sí mismo dentro de un equipo, va a tardar como unos 10 minutos quizás para mandar simplemente un email de confirmado, porque no se siente segura, no se conoce a sí misma, no sabe las limitaciones que tiene, no sabe cómo hacer las cosas y al final esto viene del manager, ¿no? De darle esa confianza y que esa persona se autoconozca a sí mismo, se evalúe y que diga, yo hasta aquí llego o puedo llegar hasta esta otra meta, ¿no? Pero al final tenemos que conocernos a nosotros mismos y tener confianza en nosotros. Eso es vital para un equipo de alto rendimiento.
Muy bien, el autoconocimiento sería la base, ¿no? Básicamente. Entonces, entendiendo que esta es la base, tanto el manager como un equipo de people y sobre todo un equipo de people si tiene una psicóloga como tú o como puedo ser yo, podemos ayudar un montón, ¿no? Porque hay un montón de cosas que se pueden hacer. No necesariamente la persona tiene que sentarse con alguien a hablar de esto. Podemos dar bibliografía complementaria, podemos hacer workshops, ¿no? Hay mil cosas. Entonces, una vez que estamos apoyando en esto, en que la gente realmente tome contacto con quién soy, dónde estoy, cuál es mi potencial, ¿qué seguiría? ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es el propósito del equipo. Una cosa es el propósito de la empresa, ¿de acuerdo? Que eso toda empresa debe tenerlo a día de hoy, tanto misión, visión, valores como propósito en sí. Al fin y al cabo es hacia dónde queremos ir. Y otra cosa es el propósito del equipo. O sea, ¿el equipo para qué está? ¿Por qué es un equipo y no es otro? ¿Por qué tiene esa esencia y no tiene otra? Ese propósito, de definición del propósito, misión y visión y valores del propio equipo es otra de las bases que tenemos que fomentar para tener ese equipo de alto rendimiento. Vale, y que entiendo que tiene que estar 100% alineado con lo que es la misión, visión y valores de la empresa. Es un poco como en cascada, ¿no? Se desprende de la empresa. Totalmente. Algo que me parece súper interesante es que en este proceso de autoconocimiento a veces es totalmente sano que se dé algún offboarding, porque yo tomo contacto con quién soy, con lo que quiero, y resulta que tomo contacto con el equipo y la empresa en la que estoy y quizás no me veo representado en valores, pues bienvenido sea, ¿no? Hay que buscar un lugar donde uno es feliz trabajando. Yo creo que eso está 100% ligado al rendimiento. Si no estoy contenta donde estoy, pues obviamente que el rendimiento va a bajar. Totalmente. Al final, el hecho de conocerte a ti mismo, saber las limitaciones que tienes, saber hacia dónde quieres llegar, saber tu esencia en sí y tu rol bien definido, va muy en línea con el propósito del equipo, ¿no? Teniendo también muy definido ese rol o ese papel dentro del equipo, el equipo en sí hacia dónde quiere llegar y esos objetivos como equipo, va enlazado al final. Son cosas diferentes porque por un lado vemos esa persona individual y por otro lado esa persona que funciones dentro del equipo. Tal cual. ¿Y cada cuánto recomendarías vos a un manager que se replantee la misión, visión y valores de su equipo? ¿O es algo que se arma una vez y luego se va manteniendo? ¿Cómo es tu mirada al respecto? Al final el propósito en sí debe ser un propósito, ¿no? Como equipo. O sea, tú no puedes tener diferentes propósitos durante un año. Es inviable y aparte es que no está fundado. Entonces, al final es verdad que el propósito ya es en sí y que tú tienes que hacer una selección del equipo acorde a esa visión, misión y valores del equipo en sí y de la empresa. Entonces, tiene que ir en línea desde la selección. Entonces, tú vas a buscar una persona que sea afín al equipo. Yo no digo afín con los mismos intereses, mismos inquietudes o mismos objetivos que la gente que ya conforma el equipo, sino una persona que sume lo que el equipo no tiene, que eso es muy importante. La gente que realmente no está especializada en reclutamiento o en selección tira a seleccionar a personas o a perfiles que sean afines a la persona que selecciona. Y eso es un error muy común. Al final tengo que buscar personas que sumen a lo que ya tenemos. Tal cual, tal cual. Aquí es entonces una nota importante para todos los managers o para todos los HR managers que también nos escuchan y que hablan luego con managers que manejan equipos, esto, ¿no? O sea, cuando se hace la selección de personal, pensemos no solo que obviamente tiene que haber química con el manager con el que voy a trabajar, soft skills, etcétera, pero tiene que ser una persona que haga química con el equipo en sí y con el propósito del equipo. Vamos a suponer que podemos poner un tilde en estas dos cuestiones, ¿no? Que nunca va a ser un 100% de perfección, porque, a ver, creo que la perfección no existe, pero vamos achicando el margen de error, pero tenemos un equipo que se conoce bastante, que trabaja el autoconocimiento, que hacemos workshops, que ayudamos, luego entienden muy bien cuál es el propósito, ¿cuál sería el siguiente paso? El compromiso del equipo. Es base. Al fin y al cabo tenemos ¿Qué que... tema? Sí, es bastante controversial porque cada uno tiene un compromiso de una forma o extrapola ese compromiso de una forma diferente a la otra persona que tenemos al lado. Pero si nos conocemos a nosotros mismos, conocemos el equipo, cómo se expresa, cómo trabaja, qué es lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Sabemos el propósito del equipo. Luego el compromiso está bastante más ligado a esos dos aspectos. Entonces, básicamente tenemos ese 50% hecho, ¿no? Ahora ya es el empujón de compromiso a nivel organizativo, por así decirlo. Es decir, vamos a trabajar en equipo, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a tener unas herramientas que nos ayude a ese compromiso y que ese compromiso luego se vea
en los resultados del equipo. Claro, me preguntan muchas veces los managers o cuando hacemos entrevistas y demás, cómo ayudar, ¿no? A fomentar este compromiso, este engagement. ¿Vos qué recomendarías? Para mí, y no es la primera vez que lo digo, hacer un one-to-one líder o responsable con los equipos de manera individual, incluso de manera común, para mí es vital. Sé que es muy difícil encontrar tiempo cada mes por lo menos y sentarte para escuchar, no para oír, sino para escuchar, es otra de las bases que la persona responsable tiene que hacer sí o sí. Porque al fin y al cabo aquí es donde tienes esa confianza o ese vínculo de confianza donde realmente puedes ver si esa persona tiene ese compromiso o qué le falta para tenerlo. Tal cual, y podemos ayudar a cerrar como este gap, ¿no? Tanto el manager como el equipo de people. Correcto, entonces ahí es un trabajo que tiene que hacer sí o sí el manager, encontrar ese tiempo de escucha y de vínculo de confianza con el equipo y para trabajar ese compromiso y aportar esas herramientas que necesita. Sí, aparte el one-on-one es clave en un montón de aspectos, es un muy buen espacio para dar un feedback constructivo respecto de performance. Generalmente hoy la mayoría de la gente que está en el mercado laboral pertenecen a la generación millennial, con lo cual el millennial necesita constantemente este feedback mucho más, de manera más habitual, ¿no? Que quizás se solía hacer antes. Entonces el one-on-one es una herramienta que es riquísima para todas las cosas que se te pueda ocurrir. Así que como vos decís, para mí sí que es vital, es súper importante y hay que hacerse el tiempo. Un manager tiene que entender la responsabilidad tan grande de manejar un equipo, ¿no? Y de llevar gente que finalmente puede ser su primer trabajo, el último, una experiencia, pero es alguien que te va a recordar toda la vida. Totalmente. Y entonces, ¿cómo seguimos? Dime, perdón. Sí, iba a decir justamente cómo seguimos, ¿no? Porque el compromiso no es solamente dime que yo te escucho, sino es hacer una alianza entre persona responsable y equipo irresponsable. La siguiente fase sería unos objetivos claros, vital, y unos objetivos transparentes. ¿Para qué? Para que tú realmente sepas hacia dónde tienes que ir, sepas cuál es tu propósito, bien definido, y aparte puedas ver tu esfuerzo y tus resultados, el impacto directo de la compañía. Claro, esto que decís, esto María Ángeles me parece súper importante, lo escucho constantemente e incluso me siento identificada, o sea, yo quiero trabajar en un lugar en donde pueda ver el impacto de lo que hago, ¿no? En donde pueda volver a casa cada día y decir, vale, pues estuve 8, 9, 10 horas, las horas que no pasan en la oficina y realmente siento que estoy ayudando a una causa, ¿no? O sea, ya lo necesito por una cuestión egoísta y después por una cuestión de equipo, ¿no? De poder sentir que realmente vale la pena el esfuerzo que uno hace. Totalmente, es que al fin y al cabo estamos más tiempo en el trabajo que en nuestra casa y, jolín, al final estamos invirtiendo mucho tiempo, porque estamos invirtiendo en la consecución de los resultados de una compañía en la cual yo soy partícipe de esa compañía. Entonces, ¿qué menos que ver mi esfuerzo involucrado en ese éxito, ¿no? Ya no solamente que me lo reconozcan, que también es vital hacer reconocimientos a nivel público, a nivel individual, sino que yo misma pueda darme cuenta que un granito de arena es mío, ¿no? Tal cual. Y ahí volvemos un poco al tema del autoconocimiento, ¿no? Porque cuanto más me conozco, mejor puedo entender cómo está haciendo mi performance y hacer un poco un auto-check, una autoevaluación de cómo uno se va sintiendo y lo que vas haciendo. Y te hago una pregunta. Para quien ya tiene un equipo armado, ¿no? Para quien ya seleccionó las personas y dice, vale, tengo un equipo de 10 personas a cargo en cualquier equipo de una empresa, da igual. Y quiere saber qué tan cerca o lejos está de que este equipo sea un equipo de alto rendimiento. Aparte de hacer un check por estas 4 áreas que hemos hablado, ¿no? ¿Qué más recomendás hacer? Sobre todo la organización o la estructura, ¿vale? A nivel de herramientas. ¿Por qué? Porque al final, dependiendo de la forma de trabajar de una forma u otra, evidentemente, pero si tienes unas herramientas que te ayudan a ver esa consecución de metas, que te ayudan a ver en qué eres tú responsable, en qué fechas tenemos el vencimiento de una tarea, quiénes son los responsables de esa tarea, quién te va a ayudar o quién tiene que estar con la información de esa tarea, o sea, esa organización estructural a nivel de trabajo, o sea, ya aterrizando cómo trabajar en un equipo de alto rendimiento, sobre todo es la herramienta que tiene o que la empresa proporciona a este equipo. Es otra de las claves que hay que tener muy en cuenta, porque no es lo mismo trabajar con emails que trabajar con una herramienta que te proporciona toda la información muy estructurada.
Te voy a hacer un inciso. En Viva trabajamos con la herramienta y plataforma Jira, que viene fundada por los fundadores, que al final fueron ellos los que involucraron esta forma de trabajar, y ha sido todo un éxito, porque sabemos en todo momento qué tenemos que hacer, quién tiene que estar informado y qué día va a vencer esa tarea. Es decir, nos ponemos un plazo. Porque luego está también la ley de Parkinson, que es la que dice que cuanto más dilatemos el tiempo, más tardaremos en hacer las cosas. Aquí justo intentamos evitar eso, ¿no? Vamos a ponerles una fecha de vencimiento, que no se nos pase la tarea y sé que yo soy la responsable. Claro, no procrastinar para nada. Y te hago una pregunta, ¿no? Cuando una persona empieza a tomar cartas en el asunto y dice, vale, yo quiero enfocarme en un equipo de alto rendimiento. Esto es un poco como cuando vas al gimnasio y le decís al entrenador, ¿en cuántos meses me cambia el cuerpo? ¿En cuántos meses o en cuánto tiempo, poniéndote las pilas todos los días, podés empezar a ver cambios en el equipo? ¿Y en dónde ves esos cambios? ¿Lo ves en la productividad, en el turnover? ¿En dónde lo verías? En primer lugar, ese cambio va a venir ligado por el responsable. Si el responsable no quiere cambiar su forma de trabajar y trabajar de manera tradicional, es decir, exigiendo, imponiendo y no definiendo bien las metas, y no conociendo a su equipo, no va a haber resultados en ningún momento. O sea, por mucho que quiera verlos, no nos va a ver. Entonces, todo va a partir de cómo quiere el responsable guiarlo. En esa base el responsable tiene que hacer un timer, un roadmap, en el cual diga, vale, yo voy a tomarme un tiempo de conocer a mi equipo, ya sea un equipo que estoy yo seleccionando, que será mucho más fácil, evidentemente, como un equipo que ya viene impuesto, ¿no? Te selecciona para un mando intermedio y al final tienes un equipo impuesto. El responsable tiene que tomarse un tiempo para conocer ese equipo de manera individual y de manera equipo. Establecer cuál es el propósito, si no lo hay todavía, y establecer la esencia o crear esa esencia, porque muchas veces los equipos se ven como que no tienen esa esencia, ¿no? Entonces, intentar establecerla o rediseñarla. Basándonos en esto, que ya hemos conocido al equipo y ya hemos conocido la esencia del equipo, hacer que la gente se conozca a sí misma y tenga confianza en sí misma, dando la autonomía, lo que hemos estado comentando, ¿no? Saber hasta qué limitaciones tiene cada persona y que ellos sean conocedores de ello. Y que vean en esta figura de responsable esa persona que les va a guiar. Claro. Y por último, darle las herramientas. Darle las herramientas en las cuales unos objetivos sean bien definidos, unas herramientas que puedan aterrizar esos objetivos y a partir de ahí hacer unos timing. Para que la gente tampoco, claro, lo que hemos dicho, no diluya en el tiempo, sino que vea ese resultado y vea ese progreso y vaya consiguiendo más compromiso. Claro, y María Ángeles, te hago una pregunta, porque claro, a ver un poco como en papeles suena bastante lindo, no pareciera utópico, pero no es tan fácil, lo sabemos. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que te ha tocado encontrar cuando estás intentando armar equipos de alto rendimiento? Sobre todo es el redefinir, ¿vale?, los equipos que ya han estado creados. Eso ha sido, digamos, un conflicto bastante cotidiano que me he encontrado, porque es muy difícil, como digo, establecer unas bases en un equipo que ya está establecido. El manager no lo tiene nada fácil, pero eso no significa que sea imposible. Entonces, como digo, es tiempo. Evidentemente, el responsable, si está ahí, es porque merece la pena que esa persona esté ahí, liderándolo. Entonces, tiene que hacerlo ver. Tengo una frase muy buena que es: haz lógico tu posición. No lo impongas, sino hazlo lógico, hazlo orgánicamente, para que la gente vea que tienes que ser tú esa persona visible. Y eso no es fácil, hay gente que no lo acepta, esa es la realidad. Gente que no lo acepta, que es reacia, que no le gusta esa persona o que simplemente no le cae bien. Tal cual. Ahí ese papel del manager, no tener ese ego, quitarse ese ego, bajar y decir: no estoy aquí para imponerte nada, estoy aquí para que tú crezcas. Claro. Acá algo importante que creo que vale la pena mencionar es qué cosas tiene que tener un buen manager para poder crear un equipo de alto rendimiento, porque lamentablemente he visto, no siempre, pero he visto en los últimos 20 años de mi trayectoria, los únicos 20 años de mi trayectoria laboral, que muchos managers cuando cambia la posición, cuando crecen y ascienden y tienen un equipo de gente a cargo, el poder muchas veces corrompe la humildad y cambian un poco la forma de ser. Esto a mí me rompe el corazón en mil pedazos, como psicóloga, como equipo de people, como mil cosas, ¿no? Entonces, creo que humildad es una de las cosas básicas que un buen manager tiene que tener para tener un equipo de alto rendimiento. ¿Qué cosas agregarías? Te diría qué cosas no debería de tener,
No que agregaría, porque al fin y al cabo cada uno puede sumar de una manera u otra, ¿no? Pero ¿qué no debe de tener un responsable? Es ego. Para mí el ego es el aspecto más crítico de cualquier responsable. Entonces, una persona que está representando a un equipo no puede atribuirse los éxitos, en absoluto. Los éxitos es del equipo, ¿no? Y hacérselos ver a ellos, lo que hablamos de compromiso. Y eso es parte del ego. O sea, para mí es quitarte el ego. Y por otro lado, o tener esa comunicación muy transparente. Es muy difícil porque cuando eres un responsable tienes que filtrar muy bien la información que dices y cómo lo dices. Eso es inevitable, o sea, totalmente entendible. Pero al final lo que el equipo espera es que tú le transmitas. Tal cual. Y aquí otra cosa importante que puede hacer cualquier equipo de people que cuenta con psicólogos o con personas que tienen experiencia en estas áreas es ayudar a elevar el nivel de inteligencia emocional de los managers. O sea, ¿cómo le hacemos frente, ¿no?, a este ego, a estos problemas? Con mucha inteligencia emocional. ¿Cómo se gana la inteligencia emocional? Con mucho autoconocimiento. O sea, realmente es que nada es mágico. Hay una receta, hay un ejercicio, hay cosas que se pueden ir haciendo. El tema es empezar realmente, ¿no? Y dar mucho seguimiento, porque hay mucha gente que empieza con este tipo de cosas y después, no, que no tengo tiempo, que esto, que lo otro. No, a ver, formar un equipo de gente es una responsabilidad con la que me tengo que levantar pensando en esto y estar pensando en esto constantemente, ¿no? Totalmente. Al fin y al cabo, si hacemos un equipo de alto rendimiento, necesita un seguimiento 100%. No puedes, vale, ya te conozco, ya está, no tengo que saber nada más de ti. Mentira. Tienes que saber cómo va evolucionando esa persona. Necesitas un seguimiento para esa persona y para ese equipo. Porque hoy tienen unos valores, pero mañana pueden ser otros totalmente. Porque has ido adquiriendo más responsabilidades y has hecho un equipo de alto rendimiento. O sea, que para mí el tema del seguimiento, de la evaluación y sobre todo del tiempo, que sé que no es nada fácil, es la clave o la llave que hace que tengamos este equipo. Tal cual. Y también en el autoconocimiento me he encontrado muchas veces con personas que sueñan o que idealizan esto de ser manager y que cuando llegan a esta posición se dan cuenta de que quizás es una responsabilidad que no les gusta, que no quiere decir ni tiene nada que ver con que le quede chico o grande el puesto. No pasa por ahí. Pasa por una cuestión de que te gusta o no te gusta. Es una responsabilidad muy grande. Entonces, realmente pregúntate si es algo a lo que querés hacerle frente, ¿no? Porque es algo que implica un montón de dedicación, un montón de cosas. Hay gente que espera aprender de vos, que espera que los guíes, que espera feedback, ¿no? María Ángeles, quería preguntarte algo para ir cerrando. Siempre me gusta hacer dos preguntas, ¿no? Bueno, hay una en particular que para todos aquellos que están escuchándonos, ¿hay alguna bibliografía que vos recomiendes a quien quiere ahondar un poco más en este tema? ¿Alguna cosa que vos recomiendes? Por ejemplo, a mí me ayudó mucho el libro de la nueva fórmula del trabajo, que es de Google, que es muy conocido, pero ellos hicieron un método en el cual justamente hacían una práctica para conocer cómo eran los equipos de alto rendimiento o qué equipos y aspectos les funcionaban mejor que otros. Entonces, en este libro lo comentan y creo que es como primer contacto sobre el tema, creo que es muy bueno. Además, el libro te da muchísimos más tips sobre recursos humanos que creo que a todo el mundo le puede ayudar en algún momento dado. Buenísimo. La nueva fórmula de trabajo de Google. Genial, apuntadísimo. Y la última pregunta para ir cerrando, que siempre me gusta hacerla, es, ¿hay algo, cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, ¿no? ¿Hay algo que yo no te haya preguntado y que vos creas que vale la pena mencionar en relación a este tema? ¿Algo que se nos esté pasando? Que, bueno, como tú bien has dicho antes, ¿no? Es todo muy teórico, suena muy bonito, suena muy estructurado. Hemos dicho 5 tips, ¿no? Que todos tienen conexión y que uno sin el otro no funciona. Queda muy bonito. Podemos hablar de esto 1000 horas, pero al final es la realidad, ¿no? Y como tú bien decías, tenemos que hacer un seguimiento. A mí no me gusta escuchar un podcast o leerme un libro porque al final no me aterriza exactamente qué recursos usar, ¿no? Entonces, recomiendo, o qué cosas nos han faltado por hablar, son sobre todo herramientas que nos pueden ayudar en esto. Hay muchas herramientas de autoevaluación, test psicológicos, herramientas de tareas, herramientas de objetivos. Invito a que se haga una investigación en Google de qué herramientas son las más eficientes, o bien nos pueden preguntar en las redes sociales, porque al final eso es aterrizar el problema.
para empezar a tener un equipo de alto rendimiento. Tal cual. Y conectar con la gente que sabe, como por ejemplo vos que has invitado a que te contacten por redes, claro, preguntarle a la gente que ya vivió esta experiencia y hagamos benchmarking. O sea, a ver que para eso estamos y para eso estamos haciendo este podcast, para poder sumar valor entre profesionales del área. Muy bien, María Ángeles, pues muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un placer. Igualmente, Mariana, me encanta estar aquí contigo y la verdad que ha sido como una charla muy informal y me ha encantado.